Bienvenidos a una nueva clase de Anato Online, el lugar donde van a aprender anatomía de forma completa, sencilla y didáctica. Recuerden que les recomiendo seguir las clases con el libro El resumen del resumen. Nuestro libro resumen donde tenés toda la materia en 80 páginas, con todo lo necesario para memorizar mucho más rápido, reglas mnemotécnicas, esquemas simples, cuadros sinópticos y mucho más. Conseguilo en el link de la descripción. Bueno chicos, en esta clase vamos a hablar de huesos de miembro superior, ¿bien? Para eso anda a la página 8 del libro El resumen del resumen. Fíjate el dibujo que tienen ahí. Tenemos del lado izquierdo marcados cuáles son todos los huesos que lo forman y del lado derecho tenemos esos accidentes óseos o accidentes anatómicos más importantes de cada hueso. Solo los más importantes porque ahora los vamos a ver más en profundidad. Pero bueno, esto te puede ayudar para repasarlo en el momento que ya lo sepas, ¿sí? Y abajo tenemos las partes que forman al miembro superior. La cintura escapular, que está formada por la clavícula y la escápula, el brazo, que está formado por el húmero, el antebrazo, que está formado por el cúbito y el radio, y la mano, que está formado por el carpo, metacarpo y falanges. ¿Bien? Sé que los primeros que aparecen son los huesos de la cintura escapular. Pero por cuestiones didácticas, porque es el más fácil, yo voy a empezar por el hueso del brazo, que es el húmero, ¿bien? Así que vamos a empezar por ahí. Primero, recordemos lo que tenemos en la página anterior del libro El resumen del resumen, que es lo que vimos en la clase anterior, que es cómo describir un hueso, ¿sí? Donde teníamos pasos. Y recordemos que el primer paso era decir el nombre del hueso. En este caso, el hueso se llama húmero. El segundo paso era decir el tipo de hueso, ¿sí? Entonces para eso yo les voy a dibujar un húmero. También lo pueden ver en el libro. Yo les recomiendo que ustedes vayan dibujando todo, ¿sí? Porque les va a servir después para acordarse todo más visualmente. Bien, este sería el hueso húmero, ¿sí? Fijémonos las dimensiones. Longitud, ancho y espesor. Claramente es un hueso de tipo largo, porque predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. El tercer paso de la descripción de un hueso era decir la ubicación. Entonces acá decimos que es el hueso que forma parte del brazo. Una forma linda de decir esto es decir forma parte del esqueleto del brazo, ¿sí? Recuerden que también pueden decir miembro superior, pero en este caso es más preciso decir brazo porque justamente es la parte que se llama brazo. Después tenemos que decir con quiénes articula. Entonces podemos decir que hacia superior articula con la escápula, lo vamos a ver después, y que hacia inferior articula con el cúbito y el radio. Lo vamos a ver después. Y ahora sí, tenemos que ir al quinto paso, que es la descripción. Recordemos que, como todo hueso largo, tiene dos epífisis y una diáfisis. ¿Bien? Y recuerden que yo les propuse siempre empezar a describir primero la epífisis superior, después la epífisis inferior y por último la diáfisis. Vamos a empezar por la epífisis superior. Lo primero que vamos a tener es esta parte. Esto se llama cabeza. Cabeza del húmero. La cabeza del húmero tiene una particularidad, que es que si yo agarro una esfera y la parto en tres, la cabeza del húmero tiene forma de un tercio de esfera. Bien. Se los digo porque después vamos a ver que en otros huesos tienen otras formas. Bien, importantísimo recordar que tiene forma de esfera. Debajo de la cabeza hay una parte que está un poco más delgada, que se llama cuello anatómico. ¿Por qué se llama cuello anatómico? Porque siempre debajo de una cabeza yo voy a tener un cuello, ¿sí? Es parte de la anatomía, entonces por eso se llama cuello anatómico. Pero después voy a tener otro lado que se llama cuello quirúrgico, que es este.
El cuello quirúrgico es el sector más débil que tiene este hueso y está en la unión entre la epífisis superior y la diáfisis. Y ese es el lugar donde se suele quebrar, por eso se llama cuello quirúrgico, porque tiene mucha importancia a nivel de la traumatología. Aprovecho para comentarles que la parte donde la epífisis se une con la diáfisis en un hueso se llama metáfisis. Siempre, ¿sí? Esta sería la metáfisis y acá tendríamos otra metáfisis. Entonces quedaría epífisis, metáfisis, diáfisis, metáfisis, epífisis. ¿Bien? ¿Qué tiene importancia la metáfisis? Que ahí es donde queda el cartílago y por donde va a seguir creciendo el hueso en el periodo de crecimiento. Bien, bueno, seguimos entonces. ¿Qué más tengo en la epífisis superior? Tengo esta protuberancia que está acá, que se llama troquíter. Troquíter. Y después tengo otra acá, más chiquita, que se llama troquín. Ahora, entre el troquíter y el troquín voy a tener un canal como una excavación que se llama corredera bicipital. Pero ahora no sé si se acuerdan que yo les comenté que siempre tenemos que saber hacia dónde apuntan estos accidentes anatómicos, ¿sí? Para eso, fíjate de vuelta el dibujo que tenemos en la página 8, ¿sí? Fíjate que si este es el húmero, acá tendría que estar nuestra cabeza y este sería nuestro cuello, nuestro hombro y este sería nuestro brazo, ¿bien? Todo esto sería el brazo. Es importante que recuerden entonces que todo esto está hacia superior, porque justamente es la epífisis superior, que la cabeza está hacia interno, o sea, apunta hacia adentro. También podemos saber que el troquíter está hacia externo, o sea, que apunta hacia afuera. ¿Bien? Pero sepan que si yo dibujo este mismo hueso del lado de atrás, miren, lo voy a dibujar acá, como si lo diera vuelta. Solamente voy a dibujar esta parte, la parte superior. Miren esto. Yo tengo la cabeza, el cuello anatómico, el troquíter, pero no veo el troquín ni no veo la corredera bicipital. ¿Por qué no los veo? Porque tanto el troquín como la corredera bicipital son accidentes anatómicos anteriores, solo anteriores, o sea que solo se ven desde la parte de adelante del hueso. ¿Y por qué me interesa eso? Porque cuando yo tenga que ubicar si un hueso es derecho o izquierdo, voy a tener que tener muy en cuenta dónde me queda el troquín o dónde me queda la corredera bicipital, ¿sí? Porque sí o sí tienen que quedar apuntando hacia adelante. Bien, seguimos con la descripción del hueso. Vamos a la epífisis inferior. En la epífisis inferior vamos a encontrar esto de acá, que en los libros van a ver que dicen que tiene forma de polea. A mí me gusta decir que tiene forma como de reloj de arena acostado. Eso se llama tróclea. Bien. Algunos libros entonces también le dicen polea. Al lado de la tróclea vamos a tener el cóndilo. Algunas nomenclaturas al cóndilo le llaman capítulo, ¿sí? Cóndilo o capítulo es lo mismo. Entonces, tróclea y cóndilo. Lo mismo tienen que saber acá, miren. La tróclea está hacia interno, como la cabeza.
y el cóndilo está hacia externo, como el troquíter. Pero ambos se ven desde la parte de adelante y desde la parte de atrás. La tróclea hacia interno como la cabeza, el cóndilo hacia externo como el troquíter. ¿Bien? Bien, ahora, a los lados de la tróclea y el cóndilo vamos a encontrar dos bultitos más, ¿sí? Dos protuberancias más. Una acá y otra acá. Esas reciben el nombre de epitróclea. Sepan que todo lo que se llame epi en anatomía va a ser cercano a. Entonces, epitróclea, y esta se va a llamar epicóndilo. Lo mismo, cercano a. ¿Bien? La epitróclea hacia interno, el epicóndilo hacia externo. También se ven del lado posterior. O sea, desde atrás. Bien. Y por encima de la tróclea vamos a tener como una fosita, un huequito, que se ve uno adelante y otro atrás. No son el mismo, pero bueno, hay uno adelante y otro atrás. El de adelante se llama fosita o fosa coronoidea. Después van a ver por qué este nombre. Y la de atrás, la posterior, se llama fosita o fosa olecraniana. Bien, después vamos a ver por qué estos nombres, porque tienen lógica. Perfecto, y eso es todo lo importante que vamos a estar encontrando en la epífisis distal, o sea, abajo. Bien, y por último vamos a la diáfisis, ¿sí? O sea, al cuerpo. Todo esto. La diáfisis tiene forma prismática triangular. ¿Recuerdan? Era esa caja de 3 paredes. Entonces, al tener 3 paredes, también tiene 3 bordes. ¿Sí? Era más o menos así. Entonces, yo siempre voy a tener que reconocer dónde están los bordes. ¿Bien? Y lo que me va a importar a mí es cuáles son los bordes filosos. Porque se acuerdan que había bordes filosos y bordes romos. Bueno, me va a interesar cuáles son los bordes filosos. Entonces, tienen que saber que en el húmero el borde filoso es el borde anterior. Entonces, tengo un borde anterior. Pensa esto. Supongamos que esto es anterior y esto es posterior. Bien, yo tengo un borde anterior. ¿Voy a tener un borde posterior? No, porque es un triángulo, ¿sí? Siempre que yo tengo un borde anterior, los otros dos bordes también van a ser posteriores, pero voy a tener que aclarar hacia dónde están. Tengo uno posterior interno y otro posterior externo, ¿sí? El anterior es anterior porque está en el medio, pero los otros dos siempre van a ser posterior interno y posterior externo. Supongamos que la orientación es al revés, que yo tengo un triángulo así. Esto es posterior y esto es anterior. Si yo tengo un borde posterior, los otros dos bordes van a ser antero interno y antero externo, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre que tenga uno posterior, los otros dos van a tener que ser aclarados de hacia dónde apuntan. Esto pasa porque es un triángulo, básicamente. ¿Y qué pasa con las caras? Bueno, las caras se comportan al revés, mira. Si yo tengo un borde anterior, voy a tener una cara posterior. Si yo tengo un borde posterior, voy a tener una cara anterior. ¿Se entiende? Entonces, en este caso yo tengo un borde anterior. Así que voy a tener del lado posterior una cara posterior. Y acá estarían los otros dos bordes.
Póstero externo, póstero interno. Bien. Pero lo importante es que acá tengo una cara que es liso, que no voy a encontrar otro borde en la parte de atrás. El borde más importante que quiero que te acuerdes entonces es el borde anterior. ¿Bien? Porque los otros dos son romos, o sea, están menos marcados. Ahora, ¿qué pasa? Este borde externo o póstero externo estaría acá atrás. Ahí. Lo que va a hacer es acá en la mitad venirse como para adelante y unirse al borde anterior. ¿Sí? El externo se une al borde anterior. Y acá queda delimitada como si fuera una letra B corta. Eso recibe el nombre de V deltoidea, que entonces se encuentra en la diáfisis hacia externo, hacia afuera, igual que el troquíter, igual que el cóndilo. Y ahí entonces tenemos la descripción del húmero. Recuerden que el sexto paso era decir si es derecho o izquierdo. Y acá vamos a poner en práctica por primera vez eso que les había explicado en la clase anterior, donde tenemos que tener en cuenta 3 parámetros. Necesitábamos algo interno o algo externo, algo superior o algo inferior, algo anterior o algo posterior. Entonces, voy a volver a dibujar el húmero acá si me queda más limpio. Y sepamos que entonces acá estaría la cabeza de la persona y ahí iría el húmero, ¿sí? Pero ¿cómo sé que acá estaba la cabeza de la persona? Bueno, porque yo lo que tengo que buscar es algo interno o algo externo. En este caso, por ejemplo, yo podría decir, vos podés imaginarte cualquier otro, pero yo puedo decir, bueno, hacia interno está la cabeza. Entonces yo ya sé que esto va a tener que apuntar hacia el centro. O sea, ya sé que el centro de la persona va a tener que estar acá. Sí o sí. Ahora, ¿algo superior o algo inferior? Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, no sé, la tróclea está hacia inferior. A ver. Puedo decir, la tróclea está hacia inferior. Entonces, la tróclea sí o sí me tiene que quedar para abajo, o sea que este hueso está bien ubicado. Es como para no ubicarlo patas para arriba. Pero ahora tengo que decir algo anterior o algo posterior. ¿Recuerdan cuál era lo importante? Poné pausa y pensalo. Acá podemos decir, por ejemplo, que hacia anterior tiene que estar el troquín. ¿Bien? Y en este dibujo que hice yo acá, ¿se ve el troquín? No, no se ve el troquín en este que hice ahora. Eso quiere decir que este lo estoy viendo desde posterior, o sea, desde atrás. Entonces puedo decir, si esta persona está desde atrás, vamos a dibujarle el pelo a la persona. Puedo decir que este húmero que dibujé acá es derecho. ¿Bien? Ahora, este húmero que dibujé acá, que sí se le ve el troquín, acá estaría la cabeza de la persona, pero acá le vería la cara. O sea que este es izquierdo.